En el último tramo del programa de la UNED en Radio 3 dedicamos un tiempo al análisis y reflexión en torno a la crisis actual de la democracia representativa. Democracia posiblemente sea una de las palabras que se utiliza con mayor ambigüedad y en muchas ocasiones se usa de modo partidista y demagógico. La crisis económica ha sido un factor determinante para poner a las democracias occidentales en una situación muy crítica. La preocupación por el mantenimiento y sostenibilidad del estado de bienestar de nuestra forma de vida, la desconfianza de los ciudadanos en los partidos políticos tradicionales y la percepción de un futuro incierto han provocado la aparición de nuevos o viejos movimientos que proponen esperanzadoras soluciones. En España, la democracia representativa está igualmente en crisis, cuestionada por una parte de la ciudadanía que ha perdido la confianza en sus representantes. También en las instituciones. Ortega y Gasset, en su ensayo sobre esquema de las crisis, escribía que en las grandes crisis históricas no sabemos lo que nos pasa, y esto es precisamente lo que nos pasa, no saber lo que nos pasa. Nosotros hoy queremos saber qué nos pasa, qué está pasando con la democracia representativa. Y para ello contamos con el catedrático Antonio Torres del Moral, un experto y prestigioso constitucionalista que cuenta con un gran número de artículos, publicaciones e investigaciones dedicadas al constitucionalismo. Bienvenido una vez más al programa, profesor Torres del Moral. Muchas gracias, encantado. Pues la primera cuestión, estaba diciendo qué nos pasa, qué es lo que pasa para usted, cuáles son las causas o en qué consiste esta crisis de la democracia representativa. La democracia representativa en general en todo el mundo está en crisis, o por lo menos está en entredicho y buscando fórmulas alternativas, y concretamente en España así ha sucedido. La verdad es que los partidos políticos tradicionales habían entrado en una especie de modorra de la que no salían, ¿no? Y hacían una misma política más o menos entre unos y otros, con alguna formación política a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español y los partidos o formaciones políticas de las comunidades autónomas con ciertas pretensiones de segregación que han ayudado durante algún tiempo a la gobernabilidad del Estado, pero después han iniciado un camino que esperemos que sea de retorno y no lo contrario, y que ya no se podría contar con ellas para la gobernabilidad del país. Así las cosas, dado que los dos partidos principales no aportaban realmente nada, no solucionaban nada, no daban pasos adelante para la solución de problemas, pues surge un movimiento, el movimiento del 15M, que se situó a la izquierda del Partido Socialista y sobre todo como algo diferente, con un discurso político distinto, porque en un lado del espectro político estaba Izquierda Unida, pero aun siendo ideológicamente diferente de los partidos del PSOE y del PP, tenía una estructura parecida, es decir, era también un tipo de partido político que había llegado a un callejón sin salida y no aportaba gran cosa, aparte de que su fuerza era pequeña. El movimiento del 15M surgió con tal fuerza que de ahí han emergido una fuerza política importante que ha surgido como alternativa con más fuerza que la que tenía Izquierda Unida, que es la que se ha denominado Podemos. Pero y también otra fuerza más en el centro, aprovechando pues el declive por una parte y por otra de los dos partidos principales, que es la de Ciudadanos. Ciudadanos es más parecido a los partidos tradicionales, Podemos es distinto, pero se presentaba como una savia fresca para remover un tanto la modorra política española. Y bien es cierto que han colaborado, todavía no gobiernan en ninguna comunidad, pero han colaborado en la gobernabilidad de alguna comunidad autónoma y de algunos ayuntamientos, lo que significa que pese a que se presentaba, pues, sobre todo el caso de Podemos, como una alternativa global al sistema, sin embargo, a la hora de formar gobierno no ha escurrido el bulto en algunos casos, no digo que en todo. Es decir, que a partir de ese momento se gesta un sistema de partidos en España más complejo y diferente del anterior. Pero sobre todo, uno de ellos, que es el caso de Podemos, está auspiciando una modificación de los modos democráticos, una alternativa
a la democracia representativa, que es lo que se decía en la introducción, a base de las instituciones de participación directa como son el referendo o como es la iniciativa legislativa popular o incluso la revocación de mandatos, de los mandatos de los diputados o de los concejales por parte del electorado. Actualmente se está viviendo una polémica sobre la compatibilidad de las formas de democracia representativa y las formas de democracia directa, y en eso está ahora mismo la discusión pública, que es difícil la compatibilidad, pero quizá no sea imposible. ¿Cuáles serían las deficiencias del sistema democrático, de la democracia representativa? Las deficiencias de la democracia representativa están en que los partidos políticos se han acomodado, los partidos políticos principales que han gobernado el país desde la transición para acá, se han acomodado tanto a ese duopolio del poder que no aportan savia fresca y que no aportan soluciones que puedan poner en entredicho su preponderancia en el país, porque se han repartido la gobernabilidad de toda España, bien alternándose en el gobierno de la nación, bien dominando en algunas comunidades autónomas de una forma casi continua, como por ejemplo el caso del Partido Socialista Obrero Español en Andalucía, o como el caso del Partido Popular, aunque ha habido alguna alternativa en Galicia o en las dos Castillas, ¿no? De manera que acomodándose a esa cuota de poder que tienen, que era importante, pues no veían necesidad de aportar ninguna solución alternativa. Les iba bien de esa manera, pero claro, iba languideciendo el sistema, la crisis económica no se le veía salida, no aportaban soluciones a la crisis económica, una crisis económica que es mundial, pero que en España está siendo un verdadero azote sobre la población. Y en esto radica buena parte de la contestación que surge al sistema por parte del 15M y de los partidos políticos nuevos, o sobre todo un partido político nuevo. La crisis económica, se ha dicho en la introducción y es verdad. La crisis económica está azotando de tal manera a muchas democracias que están surgiendo movimientos políticos populistas, xenófobos, nacionalistas, por todos sitios. No solamente en donde ya los había, en cierto modo, sino también, por ejemplo, en Holanda o en Francia. Holanda ha sido siempre la nación de las libertades, desde el siglo XVII para acá, cuando un autor, por ejemplo, el filósofo Locke o así, no tenía posibilidad de publicar sus libros en Inglaterra o en Francia, iban a Holanda a publicarlo. Era la tierra de la libertad. Está surgiendo unos partidos populistas, xenófobos, nacionalistas, etcétera. En Francia, el primer partido en efectivos y en votos, que se verá próximamente, es el partido de Le Pen. Es un partido Frente Nacional, que es un partido también xenófobo, es un partido filofascista o próximo al fascismo, etcétera. Y esto realmente es muy preocupante. En España todavía no ha surgido un partido de ese tipo que sea próximo al nacionalismo fascista, porque esa labor la ha cubierto el Partido Popular, que ha incorporado a esa facción de la sociedad y vota un partido que es, en términos generales, más moderado. Pero puede surgir porque la verdad es que ninguno de los partidos principales, y tampoco Ciudadanos, como un partido intermedio, y Podemos está en minoría, está aportando posibles soluciones a la crisis, y la crisis está azotando a la sociedad. Bien, es verdad que ya se está saliendo un poco de la crisis, pero ¿quién están saliendo? Está saliendo el capital, está saliendo la empresa, pero eso no está repercutiendo en más puestos de trabajo, en mejores puestos de trabajo. Por lo tanto, y eso es lo que pasa siempre, es decir, que si hay una crisis económica, los primeros en salir es el capital y los últimos en salir es la fuerza de trabajo. Y naturalmente, pues esa fuerza de trabajo se revela y busca salida en esos otros partidos. Entonces, estos partidos que proponen formas alternativas, como es el referendo popular. El referendo y la democracia directa no es algo infecto y absurdo, como dicen algunos. Yo he leído últimamente artículos de prensa en sesudos periódicos en el que ponen a los partidarios de la democracia directa
o como idiotas, algo así parecido como idiotas, ¿no? Y que la democracia directa es el gobierno de los tontos, porque la mayoría de los ignorantes, la mayoría de la población es ignorante, y si le preguntan algo, pues contestan mediante pues, sus cortas luces, ¿no? Esto es una caricatura de lo que es el referendo y lo que es la democracia directa. La democracia directa puede ser un complemento importante de la democracia representativa siempre que se la utilice bien, no para preguntar sobre cualquier cosa, sino sobre algunas cosas importantes en las que va la suerte de la nación. Y si la suerte de la nación está en juego, no es malo desde el punto de vista representativo, democrático, preguntarle a la nación, por ejemplo, sobre la forma política, o sobre la aprobación o la reforma de una constitución, o la aprobación de un tratado que comprometa al país bastante, como por ejemplo el tratado de adhesión de España a la Unión Europea. Pues qué menos si España va a cambiar de fisonomía y va a ingresar en un club que va a determinar la política económica, etcétera, que preguntarle al país si quiere hacer eso o no, como pasó con el tratado que quería establecer una constitución para Europa, que se preguntó en España, en Francia, en Holanda, etcétera. España y Portugal lo aprobaron, Francia y Holanda no, y por lo tanto no se pudo poner en vigor. A mí no me parece mal que se pregunte a la nación por cuestiones tan importantes como esta, como cuando se dice pues, que ahora ya falta un referendo sobre monarquía república. Pues llegado el caso, pues seguramente es una de las cuestiones que suelen someterse a referendo, como por ejemplo Italia cuando sale de la Segunda Guerra Mundial, que estaba destrozada por completo y que estaba muy deteriorada la imagen de la monarquía. Pues se celebró un referendo sobre monarquía y república. Ganó la república por muy poco. Y ahí la tenemos todavía como república. ¿Por qué? Pues porque son preguntas determinantes en las que puede cambiar la suerte del país y entonces todo el país tiene derecho a opinar sobre particular, porque todos son ciudadanos para lo malo y también puede serlo para lo bueno, para participar en la gobernabilidad del país. Así que la caricaturización de la democracia directa como una democracia de torpe, una democracia de ignorante, es poco menos que una mal servicio a la democracia, a las democracias que tienen previsto, como el caso de la española, que en algunos casos se pueda preguntar a la ciudadanía. Pero la democracia española es una democracia representativa, no directa, y efectivamente ahí está el referéndum, la posibilidad de un referéndum sobre temas importantes. Claro, ¿no? ese, digamos, en el 95% es una democracia representativa, desde los ayuntamientos al gobierno de la nación, pues son representativos. Pero hay previstas consultas al país, por ejemplo, pues cuando se vaya a hacer una reforma de la Constitución, pues que un referéndum nacional. Eso a mí no me parece mal y está previsto que sea así. O algunos proponen el referéndum sobre monarquía y república. Pues llegado el caso, se va a celebrar, se va a hacer así, porque a no ser que no se quiera reformar la Constitución prácticamente en nada, Podemos reivindica la forma de democracia directa y, por lo tanto, el referendo, ¿no? Y cuando se haga una reforma constitucional, aunque sea para modificar un artículo muy poco importante, Podemos va a pedir referendo. Creo va a pedirlo, va a exigirlo, porque el artículo 167.3 de la Constitución dice que basta con el 10% de diputados o el 10% de senadores. Como Podemos tiene más del 10% de diputados, va a exigir el referendo. Es decir, que referendos va a haber en España, a no ser que no se quiera tocar la Constitución para nada. Referendos va a haber y tenemos que ir acostumbrándonos a que los haya. Lo que importante es saberlos dosificar, no hacer 3 referendos o 4 referendos al año, sino acumular las modificaciones de la Constitución, por ejemplo, que se quieran hacer, y entonces con un solo referendo se puede aprobar un bloque constitucional que sea importante. Es decir, que lo que se hace falta en esa simbiosis de democracia representativa y directa es combinarlas bien, con prudencia, para no estar de referendos diarios, pero no aislar a la ciudadanía de aquello que le interesa. Suele haber casi constante una crítica a las instituciones, a instituciones importantes, desde el Poder Judicial al Ejecutivo, al Legislativo. Y como decía, hay una desconfianza, también hasta un hastío de mucha población con los temas políticos, con el día a día. Lo que quieren a veces es vivir y salir adelante. Lo que les importa es salir adelante, ¿no? Yo utilizaba al principio la palabra modorra, ¿no? La democracia representativa española que es una modorra, de un poco más de lo mismo siempre, ¿no? Y eso lleva al hastío de la ciudadanía. Y no se confía mucho en las instituciones,
porque en las Cortes el Congreso de los Diputados viene dando unos resultados similares cada vez, y de los dos partidos principales, aunque están saliendo ahora alternativas, pero todavía no cuajan del todo. El Poder Judicial se está bastante mediatizado, está en la boca de todo. El Ministerio Fiscal, que está ahora en polémica, pues lo mismo, el Ministerio Fiscal está muy mal diseñado en la Constitución, porque está informado por dos principios: el principio de legalidad, que me parece normal, y el principio de jerarquía. Depende del fiscal general del Estado, el cual depende del gobierno, que es el que lo nombra. Entonces, si un fiscal quiere seguir su conducta por el principio de legalidad, pero llega a la orden jerárquica de que actúe de una manera determinada, ahí no tiene solución ninguna, porque son dos principios antagónicos. Eso está mal diseñado en la Constitución, y así sucesivamente. El Poder Pero, Judicial... perdón, profesor Torres, ¿está mal diseñado en la Constitución o luego en las leyes que sustentan el Poder Judicial, la Fiscalía, o etcétera? No, claro, las leyes que han desarrollado estas instituciones, pues ateniéndose a la Constitución y a otras veces ya ateniéndose a la mayoría normal, digamos, de la Cámara, pues según haya sido la mayoría de la Cámara, han diseñado un poder judicial distinto, han diseñado o una educación distinta, de tal manera que eso está sometido al vaivén de las mayorías, ¿no? Pero es que la Constitución, que no es una mala Constitución, la española, técnicamente pues es similar a la italiana, seguramente mejor que la francesa, técnicamente hablando, y tal, pero sin embargo no está dando el juego que se podía esperar de ella. Pero el juego que se podía esperar de ella no es la Constitución la que tiene que darlo, que la Constitución no es más que una norma, sino los poderes públicos que tienen que desarrollarla y que tienen que aplicarla. De manera que sí, en la Constitución hay algunos principios y algunas regulaciones de instituciones que pueden ser manifiestamente mejorables, ¿no? Por eso es por lo que debe reformarse, pero con prudencia. Por ejemplo, Ciudadanos está proponiendo muy insistentemente que se reformen tres puntos, que es el aforamiento de los diputados, etcétera. Bueno, por eso no es conveniente ni prudente hacer una reforma constitucional, porque puntos como esos hay muchos, y si se va a hacer una reforma constitucional cada vez que alguien sugiera un punto o dos o tres, pues estaríamos de reforma constitucional toda la vida. No, lo importante es esos puntos, más otros, más el Poder Judicial, más la ley de partidos, más el Senado, más los partidos políticos, más la estructura territorial del país. Hacer con todo eso un bloque y hacer una reforma constitucional en condiciones, y no andar de referendos, porque el referendo va a haber en cuanto se toque la Constitución. Andar de referendos, 4 o 5 referendos anuales, así no se puede gobernar el país, ¿no? Porque cada vez que hay convocadas elecciones o convocado un referendo, se paraliza el país para que cada partido pueda hacer su publicidad, su campaña electoral o referendaria para arrimar el ascua a su sardina. Así no se puede gobernar el país. Con reformas pequeñitas no se arregla el asunto. Hace falta una o dos o tres en bloques, ¿no? Reformas constitucionales importantes. Entonces, la crítica a las instituciones es buena. De alguna manera les hace pensar que hay que cambiar, modificar cosas. Afortunadamente es buena, claro que es buena. Si no hubiera crítica, es que estábamos ya no en una modorra, sino en la antesala de la muerte, ¿no? No, la crítica es absolutamente necesaria. Y además está habiendo una crítica, en principio, sana, porque está poniendo el dedo en la llaga de las muchas que existen, ¿no? Cosas diferentes ya la demagogia, en algunos cuantos la demagogia. Por ejemplo, cuando se dice, no, la Constitución hay que reformarla porque yo no la pude votar. Bueno, en Estados Unidos no la han podido votar ni siquiera los tataranietos de los ciudadanos actuales, ¿no? Es decir, se hizo en 1787, ha habido algunas pequeñas reformas, y hace mucho tiempo que no se reforma nada, y no hay ni un solo ciudadano que haya podido votar. Y lo mismo podemos decir de Inglaterra, quienes han podido votar a la Constitución de Inglaterra si no hay texto, ¿no? Y podemos decirlo así. Eso es demagogia, y en eso no debe caerse, ¿no? Ahora, tener que reformar la Constitución, por supuesto que sí, ¿no? Y hablando de demagogia, profesor Torres, ¿se ha convertido la demagogia en un elemento sustancial de la actividad política? Pues sí. Demagogia siempre hay. Todo depende de las dosis, ¿no? Las dosis de demagogia. Que en una campaña electoral haya demagogia, pues casi va de suyo, se supone, ¿no? Pero lo que no debe haber es la descalificación del adversario gratuita, y no debe haber
la demagogia como sistema, es decir, no hacer más que declaraciones de ese tipo derrotistas, ¿no? Eso es lo que seguramente sobra, porque lo que hace falta más bien son críticas constructivas, ¿no? La crítica destructiva no es mala por sí misma, ¿no? Porque pone el dedo en la llaga más que en la otra, ¿no? Pero no debe ser la única posible, ¿no? Así que la demagogia, o por lo menos un cierto descaro en la crítica, eso es bueno, ¿no? Eso es bueno, pero yo creo que debe estar acompañada por proyectos. Y proyectos son los que están faltando, porque hasta ahora se habla mucho de reformas constitucionales, pero yo no he visto sobre el papel, sobre el tapete, sobre la mesa, no he visto todavía nada más que esa mini reforma que dice Ciudadanos del aforamiento de los parlamentarios, etcétera, ¿no? Yo no veo, y eso sí, en la propuesta de Estado federal que ha hecho el PSOE con la Declaración de Granada. Salvo eso, yo no he visto ninguna otra cosa en serio que sea una apuesta de una reforma de 50 artículos de la Constitución, por ejemplo, ¿no? No lo he visto. Y es que es muy fácil hablar de reforma por la reforma, pero no es tan fácil aplicarse a la mesa de estudio y estudiarla y presentar una cosa en condiciones. Sí, porque a veces se habla mucho de, bueno, pues que queremos que todos vivamos bien, que haya educación para todos, muchas cosas buenas que todos queremos oír y todos las queremos, evidentemente, pero que no se sustancian al final en algo concreto, que eso es lo importante, poder concretar las cosas, ¿no? Sí, y no solo eso, pero aprovechando la oportunidad, y hace falta pactos de Estado. No se puede estar gobernando siempre sobre un pacto que se puede destruir, porque entonces la democracia queda secuestrada por parte del pacto. Pero no se puede gobernar sin pactos. Por ejemplo, en educación. Cada gobierno que ha entrado ha modificado la ley de educación. Eso es un disparate. Están los alumnos sometidos al sube y baja, al toma y daca, de que esté cambiando el sistema educativo de una vez para otra. Hace falta pactos. Pactos globales, pactos generales, pactos para una institución determinada, etcétera, y a partir de ahí gobernar. Cada cual gobernará con su estilo, pero siempre respetando un pacto, como por ejemplo pues el Pacto de Toledo, como por ejemplo, esos pactos son absolutamente necesarios, absolutamente necesarios. Sí, porque es para el bien de todos, además, ¿no? Claro, porque hay un compromiso de unos límites que no se van a saltar y por lo tanto pues es una seguridad jurídica para las fuerzas sociales, para la economía. El pacto, por lo tanto, es una garantía de una relativa estabilidad dentro del movimiento y el cambio que tiene que haber en una democracia. ¿Y qué nuevas fórmulas existen o formas de organización democrática? Estaba hablando que no es malo en una democracia directa. ¿En qué otros países de nuestro entorno hay democracias directas? Sí, y aprovecho la pregunta porque dentro de esos artículos que estoy leyendo, alarmado de que descalifican a la democracia directa de una manera, llamándola democracia de los idiotas, algo así, y que eso es propio de las dictaduras, y que había una persona que decía, y Franco ganaba los referendos como churros. Esto todo es mentira. Es mentira. Franco hizo 2 referendos nada más en toda su larguísima, demasiado larga trayectoria. Uno en el año 47 y otro en el año 66, para la ley de sucesión en la corona y para la ley orgánica del Estado, ¿no? En cambio, desde Franco para acá ya hemos celebrado 4. Es decir, que no se trata de que el referendo sea una institución propia de las dictaduras. No es así. El referendo es una técnica de gobernabilidad complementaria de la democracia representativa y se puede emplear bien o emplear mal. Lo que hace falta es no gobernar solo a base de referendo y aplicarlo a aquello que merece la pena. No se debe someter a referendo la regulación de los semáforos de una ciudad. Eso me parece una tontería. Pero aquellas cuestiones importantes sí. Por ejemplo, Francia, de cuya carácter democrático de su república nadie puede dudar, pues ha celebrado, me parece que han sido 11 referendos desde que De Gaulle entró en el poder en el año 56. Y así sucesivamente. Y un país que ha cifrado siempre su constitución en la soberanía del Parlamento, que no tiene una constitución propiamente dicha, digamos, escrita, no tiene texto propiamente dicho, aunque tiene textos en plural, y que el punto principal es la soberanía del Parlamento, ya ha celebrado 2 referendos, como es Inglaterra, uno para su integración en la Unión Europea y otro en el Brexit para salir de la misma. Y eso un país que desconocía por completo el referendo. Y así sucesivamente se pueden poner ejemplos de que toda esa descalificación de la democracia directa como una democracia de los mediocres, bueno, está hecha por mediocres.
Pero se puede combinar la representativa con la directa. Eso es lo deseable, que sea, por ejemplo, que una reforma constitucional o una ley importante se aprueba por las Cortes, eso es democracia representativa, y después se somete a referéndum, ¿no? Lo contrario ya no es tan oportuno, no es estratégico. Por ejemplo, lo que ocurrió con el Estatuto catalán, que se aprobó en referéndum en Cataluña primero y después se pasó por el Tribunal Constitucional, que enmendó la plana a la ciudadanía. Debe ser al revés, lo prudente políticamente es al revés. Es decir, primero se sustancia todo, se aprueba por el órgano representativo, por el Parlamento, después se pasa al Tribunal Constitucional, pues si hay alguna lacra, digamos, de inconstitucionalidad, y el pueblo es el que tiene la última palabra, ¿no? Porque después un Tribunal Constitucional que le enmienda la palabra al pueblo, eso no queda bien, porque el pueblo es el soberano. Profesor Torras del Moral, nuestro sistema democrático, los partidos políticos, los políticos, ¿deberían dar alguna respuesta para que la ciudadanía tenga esperanza, una esperanza en el futuro? Pues claro que sí, porque sin esperanza no se puede vivir, ¿no? Es así, y hace falta, eso hace falta, porque la verdad es que aunque ya se empieza a salir de la crisis económica, por lo menos hay algunas variables económicas que son interesantes, ¿no? Sin embargo, eso no está repercutiendo en la ciudadanía, está repercutiendo en la fuerza del capital, que se está viendo recapitalizado, ¿no? Lo cual no está mal, pero en algún momento tendrá eso que repercutir en la creación de puestos de trabajo, en la mejora de los salarios, etcétera, que ahora mismo están todos bajo mínimo. Y sin esperanza de que se pueda ir saliendo de ese pozo de muchos millones de españoles que están sin trabajo y sin esperanza de trabajo, no se puede vivir. Los poderes públicos y los partidos políticos están, digamos, moralmente obligados a cultivar la esperanza de la ciudadanía, porque si no es caldo de cultivo para una revolución indeseable. Y usted, como constitucionalista, ¿qué propuesta o qué idea deberían empezar a poner en práctica para que se llegara a esa esperanza? Hay que empezar por la economía. Y la economía no depende solo del país, porque la economía está mundializada, está globalizada. Pero dentro de las posibilidades de cada país hay que empezar por la economía. Si la economía no funciona, el resto es que casi da igual, a las personas les da igual. De manera que hay que empezar por ahí. Y cuando haya una esperanza de vida menos siniestra que la actual, entonces será el momento de comenzar algunas reformas políticas. Se me puede arguir al contrario. Como la economía no depende de nosotros, más vale empezar por las reformas políticas, porque por lo menos se puede hacer alguna cosa. Bueno, pues es verdad. ¿Y qué reformas políticas? Pues yo creo que el más grave problema que tiene España en la actualidad, y que debía enfocarlo ya, es el de la estructura territorial del Estado. España ahora mismo es un país unitario puesto en entredicho, y eso pues provoca una inestabilidad y sobre todo una perspectivas de futuro, de un futuro incierto, que no le conviene naturalmente ni a la política del país ni tampoco a la economía, porque las empresas no quieren invertir en un país que tiene un futuro incierto. Las empresas globalizadas van a los países donde pueden asentarse y tener una seguridad jurídica de que no van a cambiar las instituciones y no va a cambiar la legislación de un día para otro. Por lo tanto, hace falta una cierta seguridad jurídica en la gobernación del país, de un país unitario, resolviendo el problema de las comunidades autónomas, podemos decir, díscolas, ¿no? Por una parte, y en la economía, en lo que pueda la fuerza nacionales, digamos, hacer, pues abordarlo. Por ejemplo, el Pacto de Toledo, ¿no? Que no se demore, la garantía del mínimo de subsistencia, lo que está diciéndose ahora de tener al menos un salario de subsistencia, es decir, algo que se pueda hacer, el país debe hacerlo. No puede hacerlo todo, pero si puede hacer algo, debe hacerlo. Pues tenemos temas para otra ocasión, profesor Torres del Moral, que podemos seguir hablando con usted y aprendiendo de usted. Así que muchísimas gracias por estos minutos que nos ha dedicado al programa Sin Distancias. Muchas gracias a ustedes.